Tanque de agua blanca. Blanca, Limpia. porque abajo de la cama más vale que esté el agüita limpia. Bueno, Agua limpia. ¿qué hay que hacer? Vos ponete de allá. ¿Cuál vas a poner? ¿La roja? Esta, la roja. La roja. Vamos con el tanque de aguas que va a estar abajo de nuestra camucha. Ahí lo damos vuelta. Dale. Atención, no sé si te pongo la presión. No se ve, no importa. No importa. Este tanque es el de aguas limpias, es un tanque de 220. En el aviso decía 240 cuando lo compramos, pero ayer le saqué el volumen, lo medí, le saqué el volumen, tiene 220 litros. Maniático el chico. Che, para. Lo compraste para la gente que no sabe, lo que quiera adquirirlo, lo compraste por Mercado Libre. Mercado Libre, le compré a un solo proveedor este tanque grande y el tanque de aguas grises que está abajo, que ya lo vamos a ver. ¿Te acordás el precio? No, lo compré hace mucho tiempo. El precio de los dos, alrededor de 3.500 pesos, si me acuerdo. Estamos en Argentina, señoras, así que, y señores. Es una gimnasia de precios permanente. Sí, por eso después me voy a fijar bien, porque yo soy la que anoto todos los precios, entonces me voy a fijar bien y les vamos a poner en el video los precios en dólares, entonces así siempre va a estar actualizado. Dale. Seguimos. Tanque de aguas limpias, 220 litros. Bueno, acá le hice este cuadrado que es para meter la mano, entonces vos podés poner estos terminales que puse acá, que ahora les voy a contar qué es. Este grandote Sí, es el de entrada de agua. sí. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar cómo queda y de dónde va a cargar. ¿Qué medida Este es el es? de entrada de agua, pulgada y media. 1,5 pulgadas. 38 milímetros. Este, acá va un codito y una manguerita. Entonces, cuando yo estoy cargando agua y este rebalsa, quiere decir que ya está lleno. Perfecto. Bien. Este agujero que se ve acá abajo es para el medidor. Nos hicimos los chetos y compramos un medidor de tanques con lucecitas. Así que ese va ahí, lo voy a poner ya cuando el tanque esté instalado. Eso va a ser re práctico, ¿no? Porque vos no tenés que levantar la tapa. Imagínense que acá va a estar la cama. Levantar la tapa para ver la medida del tanque, cuánto vamos de agua usando. Exacto, entonces el medidor lo que hace es tener como un tecladito donde vos ves. Tiene 4 lucecitas. Sí. Vacío, cuarto, medio, lleno. Eso después Así lo es. vamos a mostrar cuando Sí, lo instalemos. cuando lo instale. Y acá atrás, yo no lo quiero tirar. Esta es la salida. Ujú. Esta es la salida que va acá en este agujero del piso. Ahí. Que el tanque va de esta manera. De ella lo vas a ver mejor. El tanque va de esta manera. Ahí. Ok, El tanque queda ahí. ¿Bien? claro. Entonces por abajo del piso Sí. va toda la instalación de caños de agua porque la bombita va a estar acá, en lo que sería el bañitorio. Esto necesita mucha imaginación. Yo estoy reciclando, cosas, les aviso. ¿No es cierto? Sí. Mira. Todo lo que hace. Resulta que esta mesita estaba guardada con al cohete en casa, tiene cajones, pero me pareció que estaba buena la idea de usarla para el vanitori. Que me parece que va a ser, no me parece, la pared va a ser desde acá hasta acá, esto va a ser lo que sería el antebaño. Ya voy a hacer un espejo hermoso para esta parte porque siempre tiene que haber espejos. Y nada, miren lo que es la bachita. Es una cosa chiquititita. Es muy chiquitita. También bendito Mercado Libre. Muy barata. ¿Cuánto salió? Wow. ¿Te acordás? 5.400 pesos en el mes de noviembre, creo. Así que ya le vamos a poner. No, menos no existe nada. 1 kilo de carne vale la mitad. Me metiste. Era menos. Bueno, no importa. Hermosa y lo más lindo va a ser la canilla que después otro día se las voy a mostrar. Y acá vamos a hacer unos canastitos de mimbre, vamos a pintar esto, vamos a tunearlo un poco para que quede muy lindo. Hoy estamos. Venimos a decirte que estamos a 15 días de terminar, ¿eh? Sí, miren. ¿Ven que no hay nada? 15 días. ¿Vos lo podés afirmar 15 días? 15 días. ¿Qué día es hoy? Bueno, paren, puede ser, puede ser. Yo confío mucho en mi DT. ¿Qué pasa? Todo esto lo hicimos en un día. Exacto. Un día, porque, o sea, tampoco es un día de 12 horas. ¿No? Un día, Un día de trabajo. 6 horas, 7 horas creo que nos llevó esto. Bueno, chicos, chau, después seguimos.
Bueno, ahí sigue Diego, ¿ven? ¿Dónde está el bondi? De aquel lado está todo el sol. Ahí les voy a mostrar. ¡Tadán! Miren dónde está la entrada de lo que va a ser el agua. Acá vamos a entrar con el agua. Justo calculado totalmente el loguito de Mercedes, que teníamos miedo que salga acá, bueno, casi. Y así quedó la toma del agua. Acá está la tomita de agua. Nosotros vivimos en la falda. Es el interior del país. Entonces, en Mercado Libre, la toma de agua para motorhome, bla, 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 estaba muy económica, pero me salía más caro el envío. Entonces, se me ocurrió, vienen sin llave las económicas, así que esto es lo mismo. Es una brida de tanque, pulgada y media. Por ahí va a ser la toma de agua. La remaché, la pinté de color grafito para que haga juego con el colectivo y listo. Qué grande mi MacGyver. Y ya que estaba en la cola del colectivo, hoy conseguimos 2 lucecitas de patente que le faltaban, así que ahí tenemos la patente. De 10 porque justo coincidían los agujeritos. Justo había un huequito ahí, un huequito ahí. ¿Cuánto salió esto? Esto salió 1.800 pesos las dos. Las dos. Y esta, la brida de tanque, la brida de tanque la pagamos 1.600 cada una. Estamos en... Esto fue con la agujereadora, ahora le voy a hacer un... Déjalo así, un pincelito. no se va a ver. En marzo. Marzo 2023. Vamos que nos vamos. Y por acá, ¿cómo estamos? Como vimos afuera, sí, la toma de agua, que ya puse con remaches, le puse acá, la conecté, ahí al fondo, porque tiene doble fondo. Ahí al fondo, no sé si se va a ver, con una abrazadera, ya está bien firme ahí adentro. A ver, ¿para qué hago más zoom? Ahí hay un caño que te interrumpe. Bueno, y ahora ya tenemos la salida. El tanque todavía está suelto, ¿no? Sí. Ahora vamos a poner este machimbre acá. Y una vez que tengamos los machimbres puestos, ahí vamos a conectar esto. Así no nos molesta para poder atornillar acá. Esto es un Tetris siempre, ¿eh? Pero bueno, ya tenemos el primero. Pongo los 3 que faltan hasta el piso y ya colocamos el tanque finalmente. Y abajo, o sea, ahí va a estar el tanque y arriba nuestra cama, ¿verdad? Acá arriba está nuestra cama. Acá. Maravilla. Más o menos. 40, 42, 43 centímetros de altura. Es muy cómoda, ¿eh? Y todo este costado y este frentecito así como voy caminando, no sé si se ve, sí, hasta ahí llega la cama. Entonces todo esto nos sirve para guardar cosas. Un lujo, che. Vamos a darle que se hace tarde, vamos. Un lujo. Hoy vamos a usar el detergente. Nada. Ya pusimos los machimbres, la manguera, tenemos todo acá. Ahora va tanque. Tanque de aguas. Tanque de agua blanca. Limpia. Porque abajo de la cama más vale que esté el agüita limpia. Bueno. Aguas limpias. ¿Qué hay que hacer? Vos ponete de allá. Tenemos que enganchar la salida en el agujero. No, esa no. Esta. No, ya sé, pero saqué la manguera. De la pierna. Vamos. Ahí va. Listo. ¿Está? Su lugar. Ok. Bueno, entonces, ¿me puedes explicar para qué es el detergente? El detergente es simplemente para ponerle un poquito acá en esta boca, en el pico de entrada. Sí. Ahí, para que esta manguera me entre mejor. Ahora esta manguera está larga. Primero lo que vamos a hacer es ajustar este codo que está puesto con la mano. Recordémonos que esto no tiene presión, esto pasa el agua solamente, así que le ponemos teflón como para quedarnos tranquilos únicamente. Vamos con unas vueltitas de teflón. Rácate. Dato, el teflón en el polipropileno son estos caños marrones. Sí. El teflón en el caño de polipropileno 5 o 6 vueltas, no más, porque no tiene sentido. Solamente se va a cortar.
con 5 o 6 vueltas está más que bien para sellar. Te lo dice un plomero matriculado. Que no puede embocar un codo en la rosca. Ahora sí. Bueno, vamos. Ah, y de paso les mostramos cómo quedó esa hermosa repisa que le falta, ¿no? Le faltan los estantes, pero miren qué lindo que quedó. A ver, les voy a mostrar. Usamos unas maderas que teníamos acá de retazos. Quedó un espectáculo. Falta forrar ahí arriba, que todavía no lo hicimos porque falta conectar la cámara trasera. Y ahora estamos pensando en, ¿qué, Dieguito? En una alarma, ¿no? Sí, posiblemente le pongamos una alarma para quedarnos tranquilos, no por nada en especial. Voy a poner la manguera. Dale. Vamos a cortar la medida de la manguera primeramente. Ahí estamos bien. Ojo con el cúter y los dedos que no son amigos. Ahí está. Un poquito de detergente de la boca. Que no se te manche la mano porque te va a patinar la mano. Y ahora a renegar. Y entró como, decilo. No. No, porque no entró todavía, tiene que entrar hasta acá. ¿En serio? Cuando pongan la manguera, en un caso así, que no tenés acceso por otro lado, no se olviden de poner la abrazadera, como yo. Así que la voy a poner ahora, lo que hice fue abrirla. Vamos a enhebrarla ahí. ¿Pero entonces sirve si la abriste? Sí, está así. Este tipo de abrazadera sí. Y Que es capaz... como un precinto. Claro, pero ajusta, ¿ves? Allá, tenemos. ¿Listo? Listo. ¿Quedó bien ajustadita? Apretadita. Un lujo. Ya tenemos el tanque en posición. Ahora lo que voy a hacer es cortar unas tablitas. Sí. Y le voy a poner unas tablitas de cada lado para que el tanque no se mueva. Ah, es que verdad. quede fijo ahí. Firme ahí. Lo enderezamos bien con respecto a la pared y le voy a cortar unas maderitas. Bueno, esto es la carrera de ingeniería. Entra en una materia que se llama por las dudas. Esto es un por las dudas. Le estamos poniendo unos tacos acá de fenólico, uno acá, otro acá, otro acá y otro allá, para que no se mueva. En ambos lados. Exactamente. Vamos en esto y vamos Porque va a mover mucho la cama, papi. No, por la cama no, por el agua. Ah, A la bueno. cama va doble refuerzo. Y ahora, paso siguiente, para aprovechar la altura de Diego y del lugar propiamente dicho, vamos a poner estas luces que están buenísimas, son luces LED. Las vamos a cambiar, salieron 1.200 pesos las 12 luces, estamos ahí rojas y amarillas. ¿Cuál vas a poner? ¿La roja? roja. Esta, la roja. La roja. Primero voy a conectarla y después la voy a pegar tranqui. Positivo Igual rojo, está... negativo negro. Siempre. Positivo rojo, negativo negro. O sea que está bueno porque aparte consume nada. Nada, si yo me olvido las luces prendidas del colectivo, Sí. no me voy a quedar sin batería tan rápido. Las otras, las viejas lamparitas de 12 volt, consumen una locura, levantan temperatura. Igual podríamos poner, ¿viste el coso ese que te hace el pitido para las luces cuando te las olvidas? Y eso es cuando tenés muchas puertas, mi amor. Nosotros tenemos una sola y vamos a vivir con la puerta abierta. Jodeme. Claro. Tienes razón. Pero para mí es fundamental, ¿viste? Ese ruidito que se hace para apagar las luces. Tic, tic. Y en este caso que usé cable celeste y marrón, siempre el cable celeste es neutro y el marrón es positivo. O vivo o como le llamen. Bueno, ahora para más seguridad que Diego se bajó, les hago un zoom para que vean cómo quedó. Ahí se ve. Ese sellador después se pinta. Después se pinta, sí. Vamos a ver cómo quedó esto. A ver afuera cómo estamos con las luces.
A ver. La del escaloncito está prendida, esa se va a transformar. Estas son luces comunes. Esta de costado está prendida. La otra está prendida. Y posición y atención ahí arriba. Esas son las de LED que pusimos recién. Quedó espectacular. Si les gustó el video, por favor, suscríbanse, no cuesta nada, es gratis. Y además nos ayuda a nosotros a seguir creando contenido. Y si obviamente les gustó mucho, compártanlo, porque está bueno compartirlo. Déjennos en los comentarios qué les pareció este video. Y muchas gracias por llegar hasta el final. Quedan muchos caminos para que recorramos, siempre viajando juntos.